Espero que cada uno de ustedes también esté bien, tal como lo dijo Leti. Por favor, reciban un abrazo y nuestro cariño. Y por supuesto también nuestro ánimo para seguir adelante. Eh, Creo yo que una frase de mi papá era siempre una frase muy bonita. Y un hombre que murió muy joven de 47 años, que normalmente decía, el que sabe vivir, sabe morir. Y es cierto, ¿verdad? Él siempre nos dijo que la fe cristiana era una experiencia de vida, ¿verdad? Que él nos decía, hijos, cuando ustedes tengan la posibilidad de estar en una iglesia y ésta se convierte en una iglesia tóxica, huyan, salgan, porque la fe cristiana no es tóxica. La fe cristiana es vida, es algo para disfrutar, para llorar de las emociones y todas las pasiones que despierta, para meditar, para reflexionar, para sentirse a gusto, incluso para pensar y exponer los pensamientos que uno puede desarrollar y tener. Y hoy la clase, el tema que se preparó es una clase, es un tema que va en consonancia con algunas de las preguntas plasmadas, pero que en lugar de responderlas en privado o en el chat, yo quisiera que ustedes hoy pudieran compartir conmigo muchas de esas experiencias del Antiguo Testamento que reflejan precisamente el concepto de vida y una vida confesional. De eso quisiéramos platicar como parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Mis amados hermanos, la fe cristiana es confesional, ¿verdad? No solo es hepática, no solamente es emocional. Cuando un púlpito cristiano apela a la emoción, pues obviamente lo puede hacer, lo debe de hacer, pero debe de tener también la garantía de que la emoción durará la frescura del culto, nada más. En cambio, si nosotros desarrollamos una vida confesional, cualesquiera que sean las circunstancias, nos ayudarán a ser parte de esto. Después de esta pequeña reflexión, quiero contarles una experiencia vivida por parte de la mamá de mis hijos. Hoy, precisamente, mis hijos de 24, 22 años se van a un lugar de campamento que ha estado cerrado por pandemia. Ellos han sido dirigentes durante muchos años y hoy van con el propósito como de reactivar los campamentos y las ofertas para jóvenes, para iglesias, para que puedan volver a pensar en la posibilidad de campamentos. Pero sucedió esto hace muchos años. Una niñita de nuestra iglesia era sumamente retrotraída, un poco tímida, introvertida, y, eh, y llegó a Montesión, se llama el lugar de campamento, por primera vez. La mamá de mis hijos, que se llama Vera, fue su confidente y no se le desprendía, vivía pegada a su pierna en cada actividad. Y entonces en una de estas, una segunda noche, ya de estar en el campamento de 6 días, eh, esta niña le contó a Vera cuáles eran algunos de sus temores. Y entonces Vera le dio atención, normalmente era una cabaña con 10 o 12 niñas y dos confidentes, y entonces Vera le comenzó a decir, repite conmigo, y le enseñó y se aprendió el Salmo 23 de memoria y el Padre Nuestro. Muy bien, durante todo el campamento ella dio muestras como de un poquito más de seguridad, participaba más, jugaba más,
se desprendía más de sus confidentes. A la semana de haber regresado del campamento, a la niña la secuestraron, 6 años, y pedían un rescate cerca de $1,000,000, el equivalente aquí en Guatemala. La familia juntó el dinero, pagaron el rescate y la niña, gracias a Dios, o ya incluso una señora joven con hijos pequeños, eh, regresó con bien. El testimonio de la niña, que estuvo cerca de 10 días secuestrada, se pueden imaginar, una niña de 6 años desprendida de forma violenta de sus padres, secuestrada 10 días, una niña introvertida con un perfil no de ser una niña desenvuelta, sino que sumamente introvertida. En el momento del rescate, la familia de Vera participó muy activamente juntando el dinero, haciendo algunos préstamos, juntando la cantidad exagerada de dinero que eso representó. Cuando ya los papás tenían a la niña y la llevaron a la iglesia, porque ahí estaban esperando noticias algunas familias que habían estado participando en este proceso, esta niña salió corriendo y se fue a abrazar precisamente con Vera. Vera era soltera, eh, había trabajado en Montesión, y entonces le dice: Verita, Verita, ¿sabes qué hice durante ese tiempo que estuve con esos hombres malos? Lo que tú me enseñaste. Cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? Oraba con el Padre Nuestro y oraba con el Salmo 23. ¿Y qué decías? Cuéntame. Mira, yo me aprendí de memoria contigo esto. Y entonces yo decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando terminaba de orar con el Padre nuestro, me quedaba tranquila. Y cuando volvía a sentirme intranquila, comenzaba diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No fue un canto, y yo no estoy en contra de la música cristiana. No fue una melodía, fue confesar la palabra lo que determinó que una niña de 6 años, con una experiencia traumática, con una experiencia difícil, pudiera mantenerse de una pieza como cristiana. ¿Quién se diría esto? ¿Quién diría esto? Una niña de 6 años apenas. Ah, creo yo, y creo que el contenido de hoy por la mañana es y seguirá siendo que la fe cristiana es una fe para sentir, por supuesto. Se ha apelado muchísimo a eso, que la gente sienta la fe. Incluso en algún momento yo voy al culto y quien dirige la alabanza o nos está ministrando dice: sientan a Dios, sientan a Dios. Y yo les voy a confesar, pero me voy a tapar los ojos. Les voy a confesar que en algún momento digo: ¿y para qué quieren que sienta a Dios? O sea, no me ha respondido nadie todavía. ¿Para qué quieren que sienta a Dios? No lo comprendo. Soy tontito, si ustedes quieren, porque muchas cosas no las sé ni las comprendo. ¿Para qué quieren que sienta a Dios? Es la pregunta que le hago a los que dirigen el culto. Todavía no me han respondido y sigo con unas inquietudes fuertes. Pero algo que yo más quisiera es tener la fe ingenua de esa niña y confesar con todo mi corazón, cualesquiera que sean las circunstancias: pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Posiblemente en algunos momentos hasta sin dinero entre la bolsa, pero quiero confesar: pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hoy que he llegado, o que voy a llegar, que se preparan por favor con regalos, porque cumplo años el 16 de mayo y cumplo 58 años.
2 años más y voy a entrar en la categoría de la tercera edad, pero cumpliré 58 años y voy a confesar el día de mi cumpleaños, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es algo que yo quisiera repetir continuamente y enseñársela a mis hijos, porque de esa manera lo aprendí. Y quiero decirle, estoy buscando aquí a alguien que tenga el rostro todavía de joven o de señorita. Algunos no tienen su cámara prendida, no importa, pero estoy buscando a alguien que tenga el rostro de joven. Y si hay alguno, pues obviamente me dirá yo soy joven acá. Yo no sé quién es el más joven del grupo, ¿verdad? Si soy yo el más joven del grupo. Liliana, tú tienes un rostro bonito, Liliana P. Punto, ¿verdad? Y te miras joven. Te voy a dedicar a ti este testimonio. Cuidaba yo a mi papá, ya ciego, de 45 años de edad, mi papá, ciego, ya sin posibilidad de pastorear ni de trabajar, y con una necesidad increíble en nuestra casa. El sueldo mínimo que ganaban los trabajadores en ese tiempo, yo tenía 15 años aproximadamente, el sueldo mínimo eran $15, el equivalente de $15 el día de hoy. Ese era el sueldo mínimo en Guatemala, y no diario, al mes, $15 al mes. Y mis hermanas ya trabajaban para sostener el hogar, eran mayores, y yo lo que hacía era cuidar a mi papá. Fíjate, Liliana, con vergüenza lo digo, pero también para la gloria de Dios. Mi papi ya a los 45 años se hacía su popó y su pipí, y entonces todas las mañanas yo lo atendía, lavaba sábanas, lo bañaba a él, le daba desayuno, y antes de irme a estudiar mi último año del bachillerato, era el cuarto, perdón, un penúltimo año del bachillerato, yo le daba su almuerzo y me iba corriendo, así a tropel, al instituto donde estudiaba. Pero a veces amanecíamos sin mucho dinero o con pocos alimentos. Y en una ocasión, al mediodía, exactamente al mediodía, habían 2 raciones de comida para mí, una para mi papá y una para mí antes de irme a estudiar. Y llega un primo hermano mío mayor. Mi papá era el menor de 12 hermanos. Y llega, como yo he dicho en son de broma, así como broma, llega como evangelista de pueblo a la hora de la comida. Y entonces llegó. Y cuando él llegó, yo me quedé totalmente sorprendido y todavía le pregunté. Él se llamaba Benjamín, un siervo de Dios tremendo. Él fue suegro del actual director de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Yo con mucho cariño le llamaba Benja. Benja, ¿quieres almorzar? Y yo casi pidiéndole a Dios, ojalá Señor que no acepte, ojalá Señor que no acepte. Hay oraciones que gracias a Dios no nos responde. Y yo pidiéndole, Señor que no acepte, Señor que no acepte. ¿Y sabes qué me dijo Liliana? Claro que quiero, voy a aprovechar para almorzar con mi tío. Bendito sea Dios. Y yo llevándome la mano al frente dije, bueno, no hay más que. Y le serví a ambos. Y todavía me dice, ¿y tú vas a comer? Y yo le dije, no, no, no tengas pena. Almuercen ustedes tranquilos. Aproveché a almorzar con mi papi, su tío menor, a quien él amaba con todo su corazón. Y disfrútatelo. Y entonces almorzaron. Lo que él no sabía es que se estaba almorzando mi almuerzo. Y no había más. No había más.
no tenía la certeza que cuando mis hermanas regresaran en la noche, tuvieran dinero para nuestros alimentos. Y almorzaron. Y de repente, cuando él se estaba despidiendo de mi papá, le dice: tío, qué tonto soy si traigo en el carro algo para ustedes. Y fue a sacar un combo de un pollo rostizado con 4 porciones de ensalada de papa con mayonesa y huevo duro, de arroz con menudos de pollo e incluso 1 litro de Coca-Cola. Pero ya había pasado un tiempo, ya se estaba despidiendo. Y le dice a mi papá: tío, si se me olvidó que yo traía algo para ustedes. Fue al carro y cuando mi primo regresó, hermanos, yo estaba conteniendo mis lágrimas. Mi papi no, mi papi ciego comenzó a llorar. Y cuando mi primo le dio la comida a mi papá y la pusimos en la mesa y le dice: tío, mi papá, un hermano de mi papi, le dejó una herencia y a partir de ahora se la voy a comenzar a traer. Y lo que le dio, recuérdense que el sueldo mínimo en Guatemala en ese tiempo era el equivalente de $15 y le dejó el equivalente de $100. Yo le voy a traer su herencia mensualmente. Le dejó $100, le iba a dar, y entonces mi papá lo recibió. Benjamín se fue. Fíjate, Jairo, no fui a estudiar esa tarde y comenzamos a llorar. Y entonces yo tenía mucha hambre. Y mi papá me dijo: mijo, yo sé que tú tienes hambre, pero quiero que nos hinquemos y oremos. Y nos hincamos y oramos. Y me echó el brazo a la persona que yo más he amado en este mundo. Y me dijo, y oró por mí, y me dijo: hijo, que nunca se te olvide lo que te voy a decir. Jamás, confiésalo, jamás nuestro Dios te abandonará. Y me dedicó la frase del Salmo 138, verso 8, en la Reina Valera 60, y me dijo: hijo, Jehová cumplirá su propósito en ti. Allí dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oró por mí y con la mano en mis hombros me dijo: te confieso, joven fui y he envejecido y prematuramente me he enfermado, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y glorificamos a Dios. Murió al año siguiente. Y hasta aquí, Liliana, nunca jamás el Señor nos ha dejado. Por ningún motivo de la vida nos ha dejado. Y esa experiencia fue una experiencia que marcó mi vida, pero también mi deseo de compartir que la gracia de Dios no solo se siente, sino que se confiesa. Los credos fueron parte de la confesión de ese pueblo llamado Israel. Ese pueblo creció, se desarrolló con pocos vestigios, si ustedes quieren en la arqueología, con pocos vestigios para demostrar su existencia y su paso, por ejemplo, en Egipto. Es que no son los vestigios los que lo van a caracterizar al pueblo de Israel, van a ser sus credos. Un acontecimiento como el Éxodo no queda recogido en sí mismo en los anales de la historia de los grandes imperios. Hay
poquísimos vestigios de que Israel pasó por Egipto y que tuvo su propio éxodo. Sin embargo, los hechos bíblicos en cuanto al efecto que han dejado esas pruebas tangibles con restos arqueológicos son escasos y siguen siendo escasos. Hay algo más que los vestigios, hay algo más, y son precisamente los credos los que han mantenido al pueblo de Israel hasta el día de hoy. El credo o la fe de Israel, y aquí viene un puntito para mí especial. ¿Sabe que la iglesia cristiana evangélica en América Latina se distingue por ser bastante versiculista? ¿Qué quiere decir eso? Se aprende versículos y muchas veces resume, sintetiza o incluso hace como un reduccionismo de una explicación que pudiera ser mucho más temática, su fe. Por ejemplo, en Guatemala a alguien le dice, dígame qué es fe. Ah, fe es creer en las cosas que han de venir. Fe es tener la confianza de que pasarán, citando Hebreos 11, pero no citan el capítulo completo. Por ejemplo, para Abraham la fe no era esperar cosas por venir. La Biblia dice allí en Hebreos 11, el mismo lugar donde citan de que es la confianza de las cosas que han de venir, en el mismo lugar aparece que la fe de Abraham fue la obediencia. Por la fe, Abraham obedeció. O sea que Abraham no estaba esperando cosas por venir, sino que en base a las promesas recibidas y dadas, ahora lo que hizo fue obedecer. Para él, la fe fue obediencia, más que a futuro esperar. El credo o la fe de Israel debe verse desde su misma etimología. Lo semántico de creer, de credo. Por ejemplo, las palabras amán, alef, men, num, tiene que ver con interpretaciones de firmeza. ¿Qué es una fe? La firmeza que tenemos, la seguridad que tenemos, la lealtad, pero también dependiendo de quién la ha recibido y cómo la confiese. Por ejemplo, en Isaías 22-23, el proto Isaías dice el texto, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Ahora, veamos el significado de este texto, porque el contexto también nos ayuda. Es decir, lo creído es lo que da consistencia, seguridad. Lo diré de otra manera. Cuando dice el texto, lo clavaré, quiere decir lo estabilizaré. Miren, hermanos, esto es lindo. Cuando creemos, esa es la consistencia, la seguridad que tenemos, es la certeza. De ello pende lo que verdaderamente importa. Vea la gramática castellana. Dice una frase bíblica, en el mundo tendréis aflicción. Me encanta porque desde la primaria me enseñaron que el punto y aparte significa la idea se terminó. Pero aquí en la frase citada hay una coma y la coma es suspiro, es pausa. Entonces, el texto dice, en el mundo tendréis aflicción, coma.
tomen una pausa, den un respiro. Si dijera o estuviera escrito punto y final, ¿qué estamos haciendo aquí? Escribámosle a nuestros hermanos amados que nos facilitan este diplomado, como Leti, mándenos el diploma, porque ese punto y final sería, ¿y qué estamos haciendo aquí? Vámonos, renunciemos a la fe. Pero dice una coma, y la coma nos hace tomar aliento. Este proceso de COVID me ha afectado, por supuesto, y estoy aquí todavía en cuarentena. Salí el martes y todavía estoy positivo, pero es una pausa. Y entonces complementa. En el mundo tendréis aflicción, coma, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por eso. No somos una iglesia pare de sufrir, porque no hacemos ofertas que la Biblia no hace. En ese sentido, este verbo amán o amán es empleado en gran medida al servicio de afirmaciones teológicas cuando se habla de Dios. Así Yahvé es el Dios fiel. Estoy en problema, sí, pero Dios es fiel. Estoy con necesidades económicas, sí, pero Dios es fiel. Estoy enfermo, sí, pero su mano me ha sustentado. Tengo situaciones en donde me encuentro entre la espada y la pared, sí, pero Dios es capaz de romper la espada o tumbar la pared. Yahvé es el Dios fiel en quien se puede creer. Eso es lo que afirma Deuteronomio 7, 9 e Isaías 49, 7. Se usan estos textos para describir la fidelidad de Dios. Aquí hay un participio activo propiamente que significa el que se manifiesta como fiel. Deuteronomio 7:9. Así aparece. Has de saber que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, es lo que confesaban. Por eso en esa idea, en el marco también de la amonestación, de la invitación a creer, aparecen imperativos. La Biblia tiene imperativos categóricos. No temas, yo estoy con vosotros. No teman, no se asusten. Literalmente, que no se debilite tu corazón, o lo que otras Biblias traducen. No otras Biblias, otras versiones, otras traducciones. Si vosotros no creéis, no permanecéis. Que bien se puede decir, si no os afirmáis en mí, si no os apoyáis en mí, no seréis fieles. Eso es lo que podríamos interpretar. Y por eso quisiera pedirle a una dama voluntaria, de repente Jessica Mora, si tú nos quisieras leer el Deuteronomio 26, 5 al 9. Gracias, Jessica, te tomé por sorpresa, hija linda. Deuteronomio 26, 5 al 9. Este es un sumario histórico, pero es muy notable. Es muy notable el texto. Por favor, hijita linda, abre tu micrófono. Deuteronomio, no puedes. Bueno, a veces la tecnología ahí nos
nos falla. De repente algún voluntario como Jorgito Gómez de Perú, Jorgito Gómez de Perú, ¿puedes leer tu hijo? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿U otra persona que me Ah, ayude? sí, es Ramiro. Hola Ramiro, un abrazo, mijo. Eh, Lee, ento- entonces leo, porfa. dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allá con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Mira qué lindo esto. Te voy a mencionar que para mí hay una pregunta retórica, si quieres, Ramiro. ¿Por qué dentro de la cristiandad, cualesquiera que sean nuestras posiciones económicas o académicas, por qué dentro de la cristiandad latinoamericana somos tan petulantes, tan soberbios? Ve lo que confiesa este pueblo delante de Jehová. Solo la primera frase, Ramiro, refleja dos cosas interesantes. La primera, un arameo errante. Un arameo fue nuestro padre. ¿Qué quiere decir eso? Abraham no fue judío, principalmente por lo ufano que se volvió el judío. Somos lo especial. Y hoy en día, mucho púlpito está predicando una teología del espejo. Yo le llamo teología del espejo. Le están enseñando a la gente a pararse frente a un espejo, a hablarse a sí mismo y decirse, tú eres la princesita de Jesús. Tú eres la niña de los ojos de Jesús, de Dios. Que aunque es bíblico, lo usan para estimular el ego. Dite a ti mismo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué tenemos con eso? Gente abusiva, gente soberbia. La declaración del Deuteronomio, un arameo, fue nuestro padre. Quiere decir que no era judío, era una persona de la gentilidad, si tú quieres, de esas tribus poca cosa. No eran del imperio, eran tribus poca cosa. Y dos, errante. Aquí en Guatemala hay un dicho refiriéndose a nuestros indígenas, es un dicho de corte sociológico. Indio sin tierra es indio muerto. Y lo que básicamente los sociólogos dicen es que el indígena, por ser oriental, es apegado, pelea con dientes y uñas su tierra. Eso se arraigó en Israel cuando se les dio la tierra prometida. A tal punto que hay escenas como la viña de Nabot, que dice, ¿cómo te voy a vender mi herencia si Jehová me la dio? Pero antes de recibirla, nuestro padre Abraham fue errante. Mucho se habla de la Segunda Guerra Mundial
y la muerte de 6 millones de judíos, que fue injusto, inhumano, cruel. Pero poco se habla de que casi se extermina también al pueblo gitano. Y al pueblo gitano Hitler también lo quiso aniquilar porque era o tenían un concepto de que ellos eran truanes, estafadores, engañadores y errantes. En pleno siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Y las dos declaraciones que Ramiro nos leyó del Deuteronomio inician con esa frase. Un pueblo errante éramos nosotros sin tierra. ¿De quién es la tierra? De Jehová, y él nos la dio. Por supuesto que faltan elementos característicos de la historia de Israel y canónicos. Sin embargo, es revelador el texto leído. Es sumamente revelador porque lo pudiéramos nosotros resumir o sintetizar a 3 elementos. El origen, un arameo errante. No se vuelvan creídos, les está diciendo, o se están confesando a sí mismos delante del Señor. No seamos petulantes. Si nuestro padre fue un arameo errante, es una expresión que para nosotros puede ser clásica, pero que es extraña en el mundo de la Biblia, porque no se mencionan los patriarcas, un arameo errante, un alguien sin ninguna importancia. Él fue nuestro Padre, Cristo mismo. Hermanos, así fue considerado. ¿Quién es este? Este es hijo de los carpinteros que viven en Galilea. Segunda declaración, la esclavitud de Egipto y la fórmula. Esto es lo bonito. Esto es lo que vale la pena confesar. No salí de Egipto por mis propias virtudes. Yahvé nos sacó y nos hizo salir. Y además, o para finalizar la síntesis, sin detenernos en el desierto, por así decir, la entrada en la tierra nos trajo, nos hizo entrar y la expresión nos dio esta tierra. ¿Qué implicaciones confesionales tienen estos credos históricos tan importantes? Reconocer que no teniendo virtudes en nosotros mismos, el Señor nos salvó, nos liberó, nos dio identidad y nos dio de su gracia. El Deuteronomio 26 es una resuma linda de lo que confesionalmente el pueblo de Israel también tenía que desarrollar como parte de su fe y de sus virtudes. Detrás de estos verbos hay una característica, una categoría gramática hebrea de verbos causativos, así se llaman. No es nosotros entramos, sino el Señor nos hizo entrar. Con lo cual, vean lo que implica la confesión de fe, los pequeños credos históricos de este pueblo. El protagonista de esa historia es Dios. Por eso le cité Salmo 113. ¿Quién es el que se baja de su trono para levantar al anahuín, el pordiosero, el pobre, el desvalido? Y aquí sí se puede utilizar correctamente la palabra el minusválido, el de menos valor. ¿Quién es el protagonista de la historia? El que se levanta de su trono para levantarme del polvo del muladar y sentarme con los príncipes de la tierra. El contexto de este texto es la liturgia de las ofrendas de las primicias, que aunque se pone en un contexto de futuro,
cuando entres en la tierra, se pone, cuando tú entres a la tierra, haz esta declaración. Sin embargo, es una declaración permanente y constante. Es un presente continuo el que yo pueda hacer este tipo de declaraciones. Les cuento una bonita historia. Dentro de esas que pastoralmente se van haciendo lindas. Hola Jairito, ¿cómo estás? Te voy a dedicar esta linda. Una hermana de nuestra iglesia, la segunda iglesia que yo pastoreé, ya una señora de edad avanzada, diezma mensualmente $1,200 en promedio. Ella es viuda, pero ese es su diezmo. Cada domingo ella lleva el equivalente de $30 en un sobre y esa es su ofrenda de domingo. Pero como ya es una mujer de avanzada edad, por enfermedad o porque sus hijos determinan que un domingo la llevan a un parque, a algún paseo, al siguiente domingo que ella asiste, lleva su sobre con los $30 del domingo que faltó y su sobre con los $30 del domingo presente. Y aún si falta 2 o 3 domingos, lleva sus sobres de esa manera. Durante mucho tiempo fue diaconisa de nuestra iglesia. Y ella solía decirme, ¿cómo no ofrendarle a Dios si Él me da todo lo que yo tengo y sin merecerlo? Cuando alguien se ponía a discutir conmigo, dígame, pastor, usted que ha estudiado, convénzame de los diezmos. Yo no convenzo a ninguno. Yo no estudié como para convencer a incrédulos creyentes, que parece cacofónico, ¿verdad? Parece una contradicción. No, mire, quien diezma y quien ofrenda, lo hace porque ha comprendido que nada somos y todo lo tenemos. Y estos no solo lo comprendieron, sino lo confesaban con todo su corazón. Claro, es un contexto de liturgia, de culto, de adoración, porque el culto debe ser, tendríamos que retomar, cultos confesionales. Eso sería fantástico si recogemos más que cultos emotivos, cultos confesionales, para que lleguemos y confesemos cuando cantamos, cuando oramos, cuando entregamos nuestros sobres de ofrendas y de diezmos. Todo te pertenece, todo tuyo soy y solo de ti dependo, mi buen Señor. Haz conmigo lo que tú quieras y yo saldré de este templo a darte la honra y la gloria siempre. Tendría que ser más que un culto que provoque emociones, que pueda ser un culto de declaraciones de fe. Señor, un arameo errante fue nuestro padre. Tú nos sacaste de esa tierra de esclavitud y nos has dado esta tierra que fluye leche y miel. Tendría que ser un culto más confesional. Cecilia de la Cruz, hijita, ¿tú puedes abrir tu micrófono y leer Deuteronomio 6? Si no, te pongo una penitencia. No lo puedes hacer. Y Beatriz Pacheco, tú sí. Ok, hazlo, hija. Ambas reciban un abrazote. Ay, no, mejor no, porque tengo COVID. Las voy a contagiar. No, un abracito así cibernético. Gracias, gracias, hija. Deuteronomio 6, 20 al 24. Fíjense, salimos de una declaración que se hacía en el culto de las primicias.
Veamos el Deuteronomio, que ha sido un texto que ha crecido conmigo, ha sido parte de lo que mi papi me enseñó. Beatriz, si tú puedes abrir tu micrófono o alguien nos ayuda a abrirle su micrófono. O alguien que tenga su micrófono, de repente la tecnología, hay que esperar ahí, ¿verdad? Pero gracias, hija. Sé de tu No, buena intención. ¿Alguien que pueda hacerlo? Yo estoy viendo aquí que algunos levantaron la mano. Por mí está bien cualquier hermano o hermana que lo pueda hacer. Profesor Fernando, buenos días. Hola, mijo. Soy Mario Sandoval, de acá de Perú. Mucho gusto en saludarte, ¿oíste? Uno de los políticos más famosos de Guatemala se llamaba Mario Sandoval. Ah, qué bueno, gracias. Sí. Dale, Marito. Voy a leer. Por favor, hijo. Mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Muchas gracias. Uniéndolo con el pasaje anterior, yo quiero hacer 5 afirmaciones que en la suma aparecen en el Deuteronomio, tanto en el pasaje anterior como en este. Esas afirmaciones son las declaraciones de fe que el pueblo de Israel realizaba dentro de su liturgia. Nuestro padre era un arameo, es decir, sin propiedad, sin seguridad, a la intemperie. Egipto era el lugar de servidumbre y de maltrato y de opresión. Sin embargo, Dios escuchó. ¿Y saben cuál es una de las características de Jehová escuchando en el libro del Éxodo? Y se recordó. Cuando ustedes lean el libro del Éxodo, normalmente van a encontrar Jehová escucha el clamor de su pueblo y se recuerda de su alianza, de su pacto con Abraham. La cuarta, el Señor nos hizo salir, nos trajo a esta tierra. Y de ese arameo errante, de esa economía del despojo, de la recolección, si hay algún economista se recordará que es una economía de recolección, una economía de despojo versus una economía de producción, como lo que sucedió después, ya cuando se asentaron en la tierra prometida. Ustedes pueden dividir el libro de Josué en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, la conquista de la tierra. Del capítulo 12 hasta el 22, la distribución de la herencia de Jehová a las tribus. Y el capítulo 23 y 24, la celebración litúrgica, cúltica, de adoración, por haber pasado por la guerra de la conquista, y número 2, por haber recibido la promesa también de la tierra prometida. Así que esto es parte de lo que contienen estos textos. Pero hay un detallito en particular que yo quiero resaltar. Sin embargo, en este momento, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, démonos unos minutos para responder alguna pregunta al respecto.
¿Alguien tiene alguna duda? Si el micrófono es impedimento, pueden escribirla en el chat. Un arameo a punto de perecer. ¿Se refiere a Abraham o a Jacob? A Abraham. Recuérdense que es Abraham el que nace en la región, no ciudad, perdón, en la región de Aram Param. Y realmente la familia de Abraham, del idioma arameo que hablaban, se da una sublengua o una lengua subyacente que se convierte en el hebreo, pero se refiere a Abraham, un arameo errante, el que nació en la región de Aram Param. Bueno, yo sé que es más difícil escribir, pero si ustedes escriben, yo hago la pausa en su momento. El Deuteronomio, entonces, 6:20 al 24. Hay dos cosas que les quiero mencionar antes de proseguir. Normalmente yo como pastor vi la harta necesidad de que nuestras familias fueran las familias educadoras de la fe cristiana, las primeras amamantadoras de la fe cristiana. Y ahorita les voy a contar un chiste real, un chiste real. Hay dos personas que están levantando la mano. Si pueden abrir su micrófono, si es posible, o escribir su pregunta, ¿verdad? No los tengo aquí en mi pantalla, ¿quiénes son? Voy a tratar de identificarlos. Doctor, nada más yo quería ayudar con la lectura. Soy Gerardo Morales, pero ya leyeron, Okay. ¿no? Muy bien. Entonces, Gerardo, tú me vas a ayudar de una vez cuando venga otra lectura que está por aparecer. ¿Oíste, mijo? Así Justo, que, gracias. Gerardo, de una vez tú me vas a ayudar. Gracias, hijo, por tu disposición también. Muy bien. Entonces, les quiero contar un chiste, pero un chiste real y, por supuesto, respetuoso. Una señora de nuestra iglesia, aproximadamente de 60 años de edad, con su esposo de 62, tuvieron un corazón misericordioso y adoptaron a un niño como de 4 años de edad. Y el niño se convirtió pues como en la vitalidad de ese hogar, ¿verdad? Les vino a dar nueva vida. Y la hermana muy piadosa, aunque por supuesto con algunas características de esas personas que no comprenden totalmente el tema de la piedad. Pero entonces, cuando el niño ya creció 6 años, 7 años, llegaba siempre con su mamá al culto y la mamá lo amenazaba delante de mí. Entonces, de plano el niño era tremendo, ¿verdad? Yo digo que era un poquito inquieto y la mamá se encontraba conmigo en el pasillo con el niño en la mano y le decía, bueno, si te estás portando mal, aquí está el pastor y el pastor te va a regañar. Y el pobre niño no me veía con cara de pastor, sino con cara de ogro, ¿verdad? Y el pobre niño tenía sus ojos así de temor porque la mamá lo amenazaba. Venía el próximo domingo y otra vez nos encontrábamos, nos saludábamos y le decía, ¿ya viste? Si te estás portando mal, el pastor te va a regañar. Y un día, hermano, yo estaba bravo. Casi no soy bravo, pero un día sí estaba enojadísimo. Y entonces la hermana le dice al niño, mira, te has portado, al pastor le voy a decir para que te corrija. Entonces yo le dije, hermana, ¿de quién es este niño? Por supuesto que mío, me dijo. ¿Y quién es el papá? Por supuesto que mi esposo. Yo soy su tata. La palabra tata la voy a usar aquí como un chapinismo que también los mexicanos la utilizan. ¿Soy yo su papá? Por supuesto que no, me dijo. Entonces, ¿por qué lo tengo que corregir yo? ¿Quién es el tata de este niño? ¿Quién es la nana de este niño? Ustedes. Corríjanlo ustedes.
Yo no quiero ser el espanto de los niños de la iglesia. Es que esa no es la figura del pastor. ¿Quién debe de corregir y educar? Cuando tus hijos el día de mañana te pregunten, papá, mamá, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Son preguntas existenciales. Tú les dirás, esclavos éramos en Egipto, pero la poderosa mano de Jehová nos libró de la mano de Faraón y nos trajo un presente perfecto y nos trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Si nosotros rescatáramos que la educación cristiana se bebe, se mama, se adquiere, se desarrolla en los hogares, pero enseñando una fe que confiesa, tendríamos una iglesia latinoamericana mucho más fuerte. Nosotros encontramos aquí polos en estas declaraciones: la salida de Egipto y la entrada a el don de la tierra prometida. ¿Sabe qué llama la atención? La ausencia de lo previo, es decir, no hay ninguna alusión a los patriarcas. Y aunque se hace en un contexto de cumplimiento de mandatos, por supuesto que no aparece la mención de la revelación en el Sinaí, del Éxodo 3 o del Éxodo 20 o de lo que sucedió con el llamamiento a Abraham. Sin embargo, es fantástico el texto también. Deuteronomio 6, 20 al 24. Gerardo, si tú quieres leerlo, por favor. Y me siguen apareciendo manos levantadas. Si alguien quiere intervenir, por favor, intenta abrir su micrófono. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo, en esa parte, cuando dice que estábamos leyendo en Deuteronomio 26:5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer, ¿no? Ese versículo me queda propio bien impreso, nunca lo he visto de esta manera, pero ahora me viene en mente que usted lo está comentando, a punto de perecer, pero ya no más que diga la palabra, corríjame si me equivoco, que diga la palabra un arameo, porque ya estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de que ya era un hombre cargado de lo suyo, pienso de su idolatría, de su cultura, de su formación, pero de allí, claro que la palabra no nos lleva tan allá a explicarnos, pero ya esta palabra arameo trae toda una carga del cual Dios mismo lo saca. ¿Qué me comenta, profesor? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hija? Liliana. Liliana. Muy bien. Mira, Liliana. Un arameo. Para comprender mucho de las culturas, de la sociología o de la antropología de ese entorno, hay un principio de vulnerabilidad que también tú puedes ver acá. Estas tribus, voy a usar esta expresión, estas tribus eran de corta duración. Se extinguían fácilmente, primero por los climas, por la falta de alimentos, por las guerras intestinas entre las tribus, ¿verdad? Era muy frecuente y se exterminaban prácticamente. Las mujeres eran botín de guerra, más los bienes. ¿Y cuáles eran los bienes? Los bienes eran a veces el ganado, a veces los alimentos procesados, a veces el vino, el agua. Todo eso era producto o razón suficiente para hacer la guerra y entonces el exterminio de una cultura. Estas culturas, cuando daban un salto de supervivencia, era cuando se asentaban y lograban hacer ciudades-estado, ciudades-estado.
ciudades guión medio estado, como Jericó, por ejemplo. Allí ya tenían un paso adelante en comparación de otras hordas. Y entonces la declaración de un arameo a punto de fallecer básicamente es por la vulnerabilidad que representaban estas tribus. Un paso adelante para Israel fue tener tierra, asentarse. Yo enseño en profetismo, en un curso de profetismo o cursos de profetismo que imparto, que incluso si ustedes ven la historia de cómo algunas de estas naciones, ya cuando se asientan como Israel, comienzan a desarrollar el bronce para hacer armamento bélico y poderse defender, aunque algunos otros pueblos ya iban más adelante, como por ejemplo los filisteos que usaban el hierro forjado. Cuando yo entiendo el uso de los metales incluso en la guerra, puedo comprender, yo no sé si en sus pueblos, en sus ciudades se canta un coro que yo aprendí desde niño: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Cuando yo comprendí que los israelitas todavía peleaban con armamento bélico de bronce y los filisteos con armamento de hierro, porque estaban en etapas diferentes, entonces comprendí que no eran las armas de bronce de los israelitas, ni las espadas, ni armas de hierro de los filisteos, sino que era el poder del Señor. ¿Cómo no iba a ser usada la palabra desfallecer si lo que representa es un hombre pobre, errante, vulnerable, insignificante? Todo ese significado, Liliana, tiene esa connotación, tiene también el versículo o los versículos del 1 al 5, del 1 al 6 en el Deuteronomio 6. Vulnerabilidad, ¿verdad? Vulnerabilidad. ¿Saben ustedes que precisamente antes de que Jesús llame a sus discípulos desde el monte de las bienaventuranzas en Mateo 5, el autor Mateo pone a Jesucristo en el capítulo 4 en un estado de vulnerabilidad? ¿Qué es estar en el desierto? Es a punto de fallecer después de esos 40 días de ayuno. Es un tiempo de estar desnudo, sensible ante la tentación, ante la adversidad, ante la vulnerabilidad, como la pandemia nos ha puesto a nosotros en este tiempo. Un arameo a punto de desfallecer fue tu padre. Ese sentido de vulnerabilidad. ¿Quién es el que nos hace fuertes? El Señor de los cielos, Jehová de los ejércitos. En ese sentido, estimada Liliana. Deuteronomio 6, 20 al 24. Gerardo. Correcto. Deuteronomio 6:20 dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros y grandes, terribles en Egipto, sobre el faraón y sobre toda la casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Gracias, hijo. Se nos hizo, ¿verdad? Se nos hizo posible que Gerardo pudiera leer. Miren ustedes, cuando con mi esposa nos casamos, lo que teníamos, íbamos a salir a Costa Rica a una beca
Teníamos el dinero ya en la bolsa, en nuestro haber, pero por un trámite administrativo de una señorita ingrata desde Guatemala, eso se vio imposibilitado. Íbamos a evitar tener bebés pronto, pero lo primero que hicimos fue gozarla y traer un bebé al mundo, y es nuestro hijo primogénito, felices y dichosos con él. Pero no teníamos muebles, y entonces compramos una mesa de plástico de patas endebles, ¿verdad? Cuando a mí se me antojó comer un bistec de carne, bife de carne, entonces mi esposa detenía la mesa para que yo cortara con mi tenedor y cuchillo, y cuando a ella le correspondía cortar su carne, yo detenía la mesa porque como era tan endeble de sus patas, ¿verdad? Hasta el día de hoy la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Cuando tenemos una fiesta, ponemos ahí algunas cosas que no pesen, boquitas o algo así, para que los jóvenes que vienen a las fiestas de mis hijos puedan servirse, boquitas o algo así, snacks, ¿verdad? ¿Por qué la tenemos hasta el día de hoy? Para que mis hijos no se olviden que lo que hoy tenemos fue dado por la gracia de Dios. Y eso es un símbolo de cómo iniciamos, de dónde venimos, para agradecer lo que hoy tenemos. Parte de lo que se olvida es la herencia, de dónde venimos. Se nos olvida como iglesia mirar a la cruz de Cristo y declarar: un miserable pecador tuvo que morir en lugar del Santo de Israel. Y ese miserable pecador tuve que haber sido yo. A Israel se le conmueve la entraña al decir: miren, nosotros estábamos vendidos en la mano de Faraón. Es un contexto que nos resulta conocido. Dar razón a las generaciones venideras y vincular los mandatos y preceptos que guían la vida del pueblo a la acción de Dios. Yo quiero soñar y tengo un sueño para que nuestra iglesia pueda ser una iglesia confesional que declare delante del buen Dios: es cierto, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es el equivalente neotestamentario de la declaración: estábamos vendidos bajo el poder implacable de la mano de Faraón. Las prescripciones que se celebran en la Pascua, según el Éxodo 12, van a seguir siendo elocuentes. ¿Qué celebramos cuando comemos el cordero asado, Señor? En la Pascua, que Jehová nuestro Dios, entre la plaga 9 y antes de cumplir la plaga 10, nos avisó, nos dio la oportunidad de conmemorar que Él iba a librar a nuestros primogénitos de la muerte y hasta los primogénitos de nuestro ganado, porque el Señor nos iba a preservar. También aquí aparece esa escenificación. Miren, hermanos, la Biblia hay que verla también como un conjunto de dramas maravillosos que resultan elocuentes. Un Dios que con pincel y tablero y con una cantidad de colores pinta nuestro pasado, pinta nuestro presente y también pinta nuestro futuro con gran elocuencia, Él pinta nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En ese sentido, es lo que el Deuteronomio nos va a enseñar cuando el día de mañana, en una clave de testimonio, cuando el día de mañana tus hijos te pregunten, dirás a tu hijo, una fe generacional, una fe confesional que se hereda a todas las generaciones
¿Y en dónde está el fundamento? En las acciones de Dios y de cómo éste interviene en nuestra historia, y es una historia de salvación, es una historia del pueblo, pero es una historia del pueblo que hincado ante Dios prescribe y describe, y entonces hereda esa fe generacional. Mira, hermano, hermana, cuando la iglesia comienza a confesar su fe, yo tuve como la experiencia ingrata de una vez en una iglesia invitado, dije, hermanos, terminemos, hablé sobre la providencia y misericordia de Dios, y entonces parte de mi conclusión, el diseño de mi conclusión fue oremos y terminemos orando con el Padre Nuestro. Primero la gente no se lo sabía, ¿verdad? La gente no se lo sabía. Titubeó. Y al final, una señora con un agravio en su rostro y con un reclamo en sus labios, me increpó y me dijo, nunca pensé que el pastor se atreviera a invitar a un predicador católico. ¿Cómo así, verdad? Mire, yo no soy anticatólico, trabajo con las iglesias católicas. Soy protestante de origen. Sí, pero es que terminó con la oración de los católicos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme, me quedé sorprendido. Me quedé totalmente sorprendido. Y la oración del Padre Nuestro con la que finalicé el sermón era la versión de Mateo. Y, por supuesto, Mateo y en la Reina Valera 60, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted es católico. Ni ofrenda le deberíamos de dar. Ah, no, ahí sí, momento. La ofrenda, eso no se discute, le dije. No fue esa mi respuesta. Pero me dijo, ni ofrenda le deberíamos dar. ¿Cómo así? ¿No será que esa fe generacional tendría que ser parte de la identidad de la iglesia que, valga la redundancia, fundamenta su fe en las acciones de un Dios que interviene en la historia de la humanidad? Otro voluntario o voluntaria que pueda abrir su micrófono. Josué 24, 2 al 13. Si alguien me ayuda a leerlo. Cecilia, ¿tú lo puedes abrir tu micrófono, hija? Sí. Ok, gracias. Léelo, por favor, hijita. Perdón, que no lo tengo mal. No tengas pena. Josué 24, ¿verdad? Sí, así es. Ok, aquí lo tengo. Josué 24, del 2 al 13. Sí, hija. Dice así. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo, su antepasado Teja, padre de Abraham y de Nahor, habitaban al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que fue Isaac e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú, y a Esaú le di en propiedad el monte de Seir. Pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Después envié a Moisés y a Aarón y herí a todo Egipto e hice prodigios en ese país. Y más tarde los saqué de allí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían con carros y caballería y se llenaron de miedo. Pero me pidieron ayuda y yo, el Señor, oscurecí
el camino de los egipcios y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Después de eso, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Más tarde los introduje en la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán. Y aún ellos pelearon contra ustedes. Yo los vencí. Y ya destruidos, los puse en sus manos y les entregué sus tierras. Después Balac, hijo de Zippor, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel y mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que lo maldijera. Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos, lo bendijo con varias veces, y así lo libré del rey Balac. Ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los hivitas y jebuseos, pero yo los vencí y lo puse en sus manos. Antes que ustedes llegaran, envié tábanos, y los 2 reyes de los amorreos huyeron a toda prisa, sin que yo usara su espada ni su arco. Yo les he dado a ustedes tierra que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Gracias, hijita. Gracias, Cecilia. Miren ustedes acá. Les voy a repetir el esquema del libro de Josué, el bosquejo del libro de Josué. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 aparece la historia de la guerra, de la conquista. Del capítulo 12 hasta el capítulo 22 se da la distribución de la tierra a las diferentes tribus, 12 tribus de Israel. Pero el contexto del capítulo 23 y el capítulo 24, que Cecilia nos ayudó ahorita con la lectura, es un contexto de liturgia, de culto, conquista, distribución de la tierra y celebración cúltica. Ahora, cuando yo he escuchado muchos sermones hoy en día, son futuristas, bastante futuristas. Declare, Dios nos va a prosperar, miren, este es el año de la abundancia, este es el año. Sí, pero se les olvida muchas veces a esos púlpitos hacer una remembranza en dónde está basada nuestra fe, en las intervenciones históricas del Dios Jehová de los cielos en medio de su pueblo Israel. Por supuesto, en el contexto del Nuevo Testamento de la Iglesia. Pero si ustedes ven aquí, es una remembranza. Aquí hay una mirada retrospectiva de la historia. Y básicamente la retrospección, al igual que otros sermones, se vuelve bastante extensa porque se puntualizan punto a punto, a punto, a punto de las intervenciones de Dios. Y saben, esto se convierte también en declaraciones de fe, en credos históricos. Aquí se menciona explícitamente a patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, probablemente porque es posterior, pero se detalla la acción divina del Éxodo. Se le da un relieve particular a la travesía en el desierto. Se amplían los lentes ante esta mirada de efectos especiales. Imagínense ustedes dar detalles de la oscuridad y de cómo se nubló la vista de los egipcios y Faraón. Lo que Israel vive para sí es que Dios pone en sus manos a los pueblos enemigos y lo está haciendo de forma retrospectiva. ¿Saben? Cuando Josué hace la declaración, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que vuestros padres sirvieron,
a los dioses de los cananeos, o bien si quieren servir a Jehová. Pero ¿saben? Esa declaración no puede ser entendida si no se mira para atrás. ¿Por qué? Porque aparece en la liturgia, en el culto de los capítulos 23 y particularmente esta declaración en el capítulo 24. Ya conquistaron la tierra y ya la poseen. Ahora, elijan. Si ustedes son ciegos a los hechos históricos, está bien, pero elijan. No sé si me doy a entender con ese principio. ¿Y quién es el protagonista de nuestras confesiones de fe? Dios. Nunca es una declaración, dite a ti mismo, tú puedes, arrebata. Nunca se dice, dite a ti mismo, yo lo puedo y mire, yo golpeo con vara fuerte a todos estos enemigos. No, nunca es apelando a mi ego, mi poder, o aprovecharme que soy hijo de Dios y pensar que de esa manera entonces estoy capacitado para conquistar, para arrebatar. Si usted ve el contexto, siempre el protagonista es Dios, el Dios que salió de Egipto. Vea una pregunta, y sé que alguien más está levantando la mano. ¿Se puede afirmar que en primer lugar o en primera instancia prevalece la fe confesional que la expresión emocional? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo que yo no quisiera, principalmente yo que soy tan llorón, tan sentimental, es que se desprecie lo que somos y lo que sentimos. Pero esto jamás será determinante. Lo que determina es en quién creemos y cómo lo confesamos. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. Voy a terminar de leerla. ¿Es ventana de resultado que evidencia lo que está ocurriendo por dentro del ser? Claro que sí. Es que cuando yo confieso que Dios es el poderoso, el soberano, en lugar de sentir soberbia, me declaro sensible ante aquel que es el poderoso y yo su hijo dependiente de él. ¿Sabes? Es Rubén Huiñapi, de Perú, Huiñapi. ¿Sabe, Rubén? Para mí, uno de los textos favoritos para describir la espiritualidad es Mateo 5:3. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice así, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te lo voy a parafrasear según mi versión. Bienaventurados, dichosos, los que reconocen su harta necesidad de Dios. Para mí, ser pobre en espíritu es reconocer mis limitaciones, mis necesidades, mi hambre, mi sed delante del Señor, mi vulnerabilidad delante del Señor. Cuando yo le digo al Señor, tú eres el fuerte, yo soy el débil, claro que hay una confesión, pero también un sentimiento que surge, un sentimiento racional, si usted quiere, ¿verdad? Un sentimiento racional, que yo creo que entonces, como tú lo afirmas, por eso tenemos a veces cristianos de papel o de oropel, que aparentan, pero no son, ¿verdad? Muy bien, hagamos una pausa, porque hay 2 o 3 manos levantadas y no quisiera dejarles allí con la mano levantada si pueden expresar su duda o su comentario. ¿Me permiten a mí? Gracias. Bertita, sí, Bertita. Hola, hija, un abrazote. Igualmente, profesor, muchas gracias. Yo pensaría, profesor, yo en estos momentos tengo las 3 Biblias, la Reina Valera 1960, la nueva versión contemporánea, y también tengo la Biblia traducción en lenguaje actual. A lo que quiero llegar es que yo pensaría que para nosotros conocer
o tener más aportes, argumentos, en reconocer la importancia de la remembranza histórica, es que precisamente muchos, o nosotros de ahora en adelante, pienso yo a nivel personal, es que los pastores no hacen los mensajes con varias versiones de la Biblia. Digo esto porque en la traducción del lenguaje actual, en la cual estaba leyendo Josué, explica mucho, desmenuzan bastante lo que es la parte histórica, el concepto de la historia, ¿ya? Y en la razón de ser, cuál es el mensaje. Y me parece interesante. Entonces yo pensaría que nos falta bastante utilizar esos recursos que son tan importantes para que el pueblo crea y se concientice de la parte histórica que nosotros debemos tener hacia Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. Muchísimas gracias, pastor. Bertita, voy a tratar de contextualizar un cuento de Eva Luna, era esta brillante escritora latinoamericana. Cuando una contadora de cuentos está en una plaza pública, parece que es Cochabamba, está allí y su trabajo es contar cuentos, es contadora de historias. Y un hombre que parece que viene de la guerra, harapiento, sucio, encorvado por el tanto sufrir y por la pérdida de identidad, con un par de monedas en la mano, Bertita, le dice, cuéntame un cuento. Y la contadora de cuentos, Bertita, le dice, ¿qué cuento quieres que te cuente? Cuéntame un cuento que cuente el cuento de mi vida. Y entonces ella le dice, otra vez, ¿y qué cuento quieres que te cuente? Que cuente el cuento de tu vida. Pero esta mujer contadora de historias identifica que el harapiento no tiene pasado. Y entonces comienza a contar un cuento para formarle un pasado. Y entonces él comienza a erguirse, ya teniendo un pasado. Y él le dice, estoy feliz porque has dado sentido a mi presente, porque has formado un pasado. Y ahora tengo futuro porque tú me hiciste un pasado. Somos contadores de cuentos los predicadores. Formamos historias, no nuestras, sino que contamos las historias. Cuéntame la antigua historia de Cristo y de su amor, dice la frase de un viejo y antiguo himno. Cuéntame la historia de Cristo, de la cruz y de su favor, ¿verdad? Y yo creo que precisamente por eso es que han surgido estas propuestas académicas de educación no formal, ¿verdad? Pero sí académicas, con el propósito de que en una unidad y en el poder del Señor podamos regresar a una predicación, una enseñanza con sentido, más bíblica, menos emotiva y más conceso, ¿verdad? Muy bien. Como hay varias personas, le voy a dar el tiempo a, perdón que no vi quién levantó primero, pero Carmencita, después también Colchado Añasco, tu hijo, después Cecilia, Jairito y Armando. Ahí nos quedamos en ese orden, ayúdenme ustedes. Carmencita. Sí, muy buenos días, profesor Pastor. Muchas gracias por la clase. Tengo una inquietud, es bueno aclararla mejor. Al leer el texto anterior en Deuteronomio capítulo 6, del 20 al 24, nos aclara que las leyes y los decretos le corresponden a Yahweh, a Jehová, sí, al rey, ¿verdad? Solo el rey decreta, ¿no? Ellos dan leyes. ¿Nos puede aclarar un poco en cuanto a como estamos tratando la confesión de credo? Bueno, se supone en qué creemos y a quién le creemos, ¿verdad? Ahora, con respecto a la palabra que usted nos ha mencionado de declaración, nos ha mencionado que es a veces en estado de vulnerabilidad ante preguntas existenciales, confesar la palabra, la fe como confesión. No sé si nos puede aclarar un poco la palabra proclamar, porque muchas veces cuando predicamos el evangelio, proclamamos el evangelio.
también a veces hay una alabanza que dice, venimos a proclamar las victorias del Señor, venimos, ¿no? Entonces, y también en el texto, en Deuteronomio se habla los testimonios. Entonces, los testimonios entrarían en qué clasificación, digamos, como declaración, como proclama, porque sabiendo que las leyes y los decretos, para mi entender, le corresponden a Dios, ¿no? El rey decreta y las leyes, el hombre no puede decretar. Eso sería mi inquietud, amado pastor. Muy bien, Carmencita. Mira, Carmencita, por ejemplo, Éxodo 20 es toda esa ley que el Señor nos da, Moisés recibe y la traslada, por supuesto, con sus vericuetos, pero la traslada al pueblo. Allí está la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos de nuestro Señor. Bien, la palabra proclamación que más tiene origen en la palabra querigma, que es griego, nos remonta a Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido en día de Pentecostés la presencia, la llenura, la plenitud del Santo Espíritu de Dios, se levanta y proclama. Pero cuando tú analizas la proclamación de Pedro, de Esteban y otros predicadores del Nuevo Testamento, siempre hacen alusión a lo que la palabra, y que en ese tiempo la palabra era el Tanaj, la Torá, los Neviim y los que tuvimos, o sea, lo que Jesucristo dice en el pasaje de Lucas 24:44. Ya la palabra da testimonio de mí, ¿verdad? A Moisés tienen, a los profetas y el libro de los Salmos, aunque los Salmos se toma como un todo. Entonces, ¿en qué basan las proclamaciones, estos predicadores llenos del Espíritu Santo? En los testimonios. ¿Y cuáles son esos testimonios? ¿Quién testifica? Y lo que nosotros podemos ver aquí es que en la antigüedad, ¿quién es un testigo de esas acciones de Dios? El pueblo de Israel. ¿Quién es otro testigo? La palabra que va quedando escrita. En el Nuevo Testamento, la iglesia es testiga y proclamadora. Por ejemplo, Carmencita, en un pasaje que a mí me encanta, hace 2 emplastas de lodo Jesucristo y sobre los ojos de un hombre ciego los pone y éste sana. Los fariseos indignados van con los vecinos y les preguntan, ¿este era el ciego que pedía limosna en las calles? Se le parece, no sabemos. Era el temor a los fariseos. Estos más exacerbados van con los papás y le dicen, este es su hijo, el que nació ciego y pedía limosna. Miren, pregúntenle a él. Él ya tiene su CUI, su documento de identificación, su cédula. Ya es mayor de edad, que le responda a él. Pero cuando llegan con él, hace suya una expresión muy del libro del Éxodo capítulo 3. Tú eras el ciego y que ahora ve, yo soy. Eso es testimonio. No es, miren, esa es la experiencia de mi papá o de mi abuelo o de mi bisabuelo. Claro que el testimonio está basado en hechos históricos. ¿Y qué son esos hechos históricos? Las intervenciones, Carmencita, en donde Dios ha actuado a favor de su pueblo y el pueblo ha salido victorioso. Por eso recibimos los mandamientos del Señor. El equivalente puede ser Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Nos constituimos en pueblo de Dios y a partir de ese momento somos testigos, y la palabra en nuestros labios y el Espíritu en nuestros corazones nos hace ser proclamadores de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero no cuento el testimonio de mi papá, cuento mi testimonio. Yo soy, dijo el ciego. Y en un pasaje paralelo le preguntan, posiblemente, pero dinos cuál es el currículum vitae,
la hoja de vida de quien te sanó. ¿En qué seminario se especializó? Miren, señores, yo no sé. Una cosa sé, Carmencita, y esa creo. Antes yo era ciego y ahora veo. Hay personas que aunque no explican su fe, no necesariamente es el factor, pero el factor determinante es, este es mi testimonio, yo era ciego y ahora veo. ¿Quién le podía quitar ese testimonio en la experiencia y en el corazón al que antes no veía? Así que tú lo hiciste bien en ese orden. Colchado Añasco, José, ¿verdad? Si puedes hacer tu comentario. Sí, mi querido profesor, muchas gracias. Un Excelente. abrazo. Mire, yo tengo acá la Biblia de Estudio Thompson, ¿no? Sí. Y en toda América Latina, quien trajo la Biblia en español en la independencia fue este varón llamado Diego Thompson, que era escocés, era presidente de las Sociedades Bíblicas Británicas. Y cuando él comenzó a trabajar en América, no usaba la versión inglesa, ¿no? Sí. Del Rey Santiago, sino usaba la única traducción española que había después de la de 1569, la de 1602. Lo interesante fue que yo veo, si usted, bueno, usted creo que conoce más la historia, América debería, los evangélicos en América, todos los evangélicos, deberíamos celebrar los 200 años en que a partir de 1818 como dicen ahora los muchachos, te friseaste. Repite esa última frase, por favor. Se volvió a cerrar tu micrófono. Ok. A ver, ratito. Ya. ¿Te quedaste en los 200 años? Ya, 200 años que vino este primer evangélico protestante escocés que fue influenciado por los misioneros bautistas, siendo él de padre que fue presbiteriano. Sí. Pero yo creo, hermanos, que justamente en 1818, con la independencia de Argentina por el general San Martín, sí, él invitó a Diego Thompson y empezó la educación lancasteriana. E hizo algo revolucionario. ¿Cuál fue? Que él impuso o quiso que se le enseñara también a leer y escribir a las mujeres. Sí. Porque su pensamiento de él era de que ¿quién pasa más tiempo con los niños? Son las mujeres. Y usted sabe que siempre la Iglesia Católica Apostólica Romana siempre limitó de la enseñanza a las mujeres, inclusive el voto y todo ello. Lo interesante es que vamos a cumplir 200 años que Diego Thompson, presidente de Sociedades Bíblicas Británicas, desde 1818 en Argentina, inclusive Argentina, República Independiente, le dio la ciudadanía por todo su labor como educador. Aquí en el Perú solamente estuvo entre 1822, en abril, hasta 1824, porque luego vino Bolívar y le dijo a San Martín, 2 soles no pueden brillar en el mismo firmamento, y se fue San Martín, también Diego Thompson. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que yo aquí en mi país estoy promocionando a Diego Thompson, pero ya me llamó un pastor, me dijo, Pastor Colchado, él fue un masón, ¿por qué promociona a un masón? Yo le digo, hermano, él pudo haber sido masón, pudo hacer todo, pero gracias a Dios me convertí en 1980 con una Reina Valera del 60 en español, porque fue Diego Thompson que aquí en el Perú, entre 1822, creó con el general San Martín, el 6 de julio, la primera escuela normal de mujeres. Sí. Por eso es que aquí en el Perú, los 6 de julio se celebra el Día del Maestro. Entonces, nosotros los evangélicos somos los mismos que estamos atacando a nuestra propia Biblia, la palabra de Dios. Lo interesante también es que Diego Thompson aquí en Lima, esos 2 años,
hizo un intento de traducir el Nuevo Testamento en quechua, que era nuestro idioma. Y es contradictorio lo que él quería, porque la Iglesia Católica prohibía a los peruanos quechuas que hablen el quechua porque decían que era pagano. Entonces, algo que debemos rescatar los pastores evangélicos de todas las denominaciones en América hispana es que estamos nosotros con el mensaje de liberación que es en Cristo Jesús, no limitado a ser rico o a tener aviones, no limitado a ser un superhombre que hace milagros y sanidades, simplemente el mensaje profético del más grande profeta, que fue Juan el Bautista, que a sus 30 años comenzó a hacer su ministerio, que duró meses, pero Jesús dice que es el más grande de los profetas, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento que pudo ver a Cristo. Bueno, disculpe, pastor, pero algo que quiero enfatizar es eso, que nos ayuda mucho el que la Biblia sea llevada a nuestro lenguaje, ¿no? O sea, Dios nos habla en nuestro lenguaje. Y permítame repetir las palabras de un traductor que se llama el doctor Jaramillo, pastor, que sabía varios idiomas, y a mí me impactó cuando él llevé otro diplomado en un seminario bautista, y él decía, ¿no? Yo hablo inglés, sé los idiomas bíblicos, hablaba como 5 idiomas, pero mi comunión íntima, yo hablo con Dios en español, porque su idioma materno era el español, ¿no? Muy bien. Y agradezco, ¿no? Sociedades bíblicas y todas las sociedades que traducen la Biblia a nuestro idioma, porque Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pastor José. Vamos por favor, tenemos poquitos minutos, así que sus intervenciones puedan ser cortitas. Evangelio es lo más sencillo, ¿no? Que debemos Muy bien. hacer. Gracias, profesor. Bendiciones. Mana Cecilia, tú, Jairo, no, creo que en ese orden iban. Dinos, Cecilia. Ok. Lo mío es breve y rápido. Quiero enfatizar mi agradecimiento, doctor Fernando, porque usted es una joya. Le voy a decir por qué valoro tanto lo que estoy recibiendo de usted. Porque el evangelio verdadero y esas citas que usted ha hecho en sus intervenciones lo rectifican. Lamentablemente, está como en extinción. El hecho de que usted enfatice la grandeza de Dios y nos coloque a nosotros como Dios lo hizo en el lugar que corresponde, donde todos estamos igual y Él es el único Dios, es de valorar para predicar el evangelio y no un falso Cristo como abunda, y es lamentable. Entonces, lo enfatizo, le doy las gracias por usted es bien narrativo, y a veces los que somos de mente y muy de recibir información, eso a veces nos desespera. Pero yo valoro y quiero resaltar esto, porque muchas veces me voy en una de querer recibir información y de irme tanto y no romper los paradigmas y desaprender para recibir todo el tesoro que está en un corazón que nada más es escucharlo para ver cómo ama a Dios y lo que hay detrás de toda la enseñanza que nos está dando, porque el contenido hay mucho y abunda y va y viene, pero hay un tesoro ahí que yo no me quiero perder. Así que voy a estar orando por su salud y solo quise intervenir para hacer este comentario y darle gracias a Dios por ese tesoro que no es muy abundante. Con el corazón se lo agradezco, Cecilia. Jairito y Armando. Y ahí paramos un momentito porque nos quedan solo 5 minutos. Me uno. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Jairito.
a profesor Mazariegos, me uno a los honores que le da a Cecilia, porque cada sábado me deleito en este banquete tan especial. Este tiempo se nos hace tan corto, la verdad. Me deleito mucho y quiero unirme en el comentario para hablar acerca de la fe cristiana confesional, porque es que eso se nos ha olvidado ya y los pastores hoy en día olvidamos un poco esa confesión, esa declaración de quiénes éramos. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado y tenemos que aprender de esa fe generacional que ha venido dando testimonio de las grandezas de Dios, de dónde nos ha sacado el Señor, qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros, para que las personas que nos escuchan en la predicación agarren fe. Vemos que hoy en día el modernismo pastoral se dedica únicamente a contar anécdotas personales, pero lejos de una confesión de decir quién es Dios, qué ha hecho Dios. En el modernismo ahora se dedica el pastorado a decir chistes y bromas para entretener la iglesia, mas no para testificar las grandezas de Dios, para, como decíamos, proclamar qué ha hecho Dios con nosotros, las grandezas. Estamos acostumbrando hoy en día a la Grey a decir, usted declare y usted decrete, y a ser cristianos mediocres que no reconocen lo que Dios ha hecho. Es difícil enseñar a un pueblo a agarrar fe con chistes o con declaraciones. Usted declare que ya es sano ya, pero ¿cómo es su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Entonces, nosotros tenemos esa tarea de llevar estas cosas que estamos aprendiendo con usted, doctor Fernando, muy amable, de seguir una fe cristiana confesional, que hablemos más de las grandezas, de las maravillas, de los prodigios, de las cosas sobrenaturales que Dios hace no solo en nosotros, sino en nuestras familias y en las congregaciones, y la gente va a agarrar más fe y la gente va a estar más atenta en una iglesia que en cualquier chiste o cualquier anécdota, porque llenamos un púlpito es de anécdotas y de chistes. Muy amable, doctor Fernando. Gracias, gracias, Jairito. Me deleito en ti. Qué bueno, gracias al Señor. Armando, si puedes abrir tu micrófono, Armando. Buenos días, buenos días. Gusto en saludarte, Armando. Un abrazo, bueno. mijito. Bueno, señor Nazariegos, muy amable por sus clases muy interesantes. Estoy Gracias. mirando aquí el libro Descubre la Biblia 1, en la página 80, habla de testimonio de la iglesia, se sella, o sea, y estamos hablando de los credos, la creencia, la fe. Específicamente me viene a la mente como la oración en domingo, ¿no? La oración en domingo que inclusive en la carta 10 Domini Juan Pablo II la propone como obligatoria, ¿no? Que el domingo una oración obligatoria. Pero básicamente los cristianos primeros, o sea, que murieron muchísimos, o sea, los mártires, ¿no? Precisamente por negarse a ese credo, ¿no? A esa fe del Imperio Romano a descansar en domingo. Entonces, o sea, los credos, o sea, se me surge en la mente, ¿no? Los credos, o el credo protestante actual o evangélico, ¿no? De cierta manera, chupa rueda, digamos, al credo católico, ¿no es cierto? Pero al comienzo, digamos, ¿sí? Porque también hablábamos de Deuteronomio 6 de 24, que temamos para conservar la vida, ¿sí? O sea, muchos mártires hubieron precisamente por negarse, ¿no? A transigir con su credo, con sus creencias, con sus tradiciones, ¿sí?
Y actualmente, pues, decimos que el domingo, pues sí, es un credo, es un día de adoración casi que legal, ¿no? Aunque sabemos que pues hay libertad en Cristo, ¿no? Pero es casi que un día para todo el mundo, ¿no? Todo cristiano, sí. Y se acusa, pues, de razones de facilidad del culto, de tradición social o cualquier cosa, ¿no? Pero de todas maneras es una cosmovisión pagana, ¿no? Que se incluyó en el mundo, ¿sí? Entonces me pongo a pensar los credos, sí, el credo evangélico, el credo cristiano, pues no es perfecto en cierta forma, ¿no? Actual. Adoptamos una cosmovisión como pagana. Los credos, este credo, digamos, como cristiano, específicamente de la oración del domingo, tiene un trasfondo maluco, ¿sí? Pero ahora se mira con otra visión más, bueno, no sé si me entiende cuál es su opinión sobre eso. Sí. Yo quiero concluir tal vez haciendo un comentario final con un escrito que está allí en el chat, más lo que Armando está aportando. No puedo proseguir porque se debe de iniciar la próxima clase, pero quiero terminar diciendo lo que dice Armando y un comentario del chat. Los testimonios personales, que no es tanto lo que me referí, sino que los testimonios que la Biblia menciona, más los credos que surgen posteriormente en la iglesia, están comprometidos, están obligados a circunscribirse a la palabra de Dios. Cuando estos rayan, y pueden rayar hasta en lo herético, entonces prevalece el testimonio de la iglesia y del pueblo de Israel en la palabra, y los credos más importantes son los que están en la palabra o amparados en la palabra, ¿verdad? Les dejo de tarea que ustedes puedan leer el Salmo 136, porque este es un credo cantado. Es un credo de liturgia, es un credo para el culto. El Salmo 136, que tiene solo 2 láminas en esta presentación, y que ustedes tienen acceso a mis presentaciones. Solo tengo que adjuntar la 4ª presentación para el próximo domingo. Mi cariño para ustedes. Tengo que terminar abruptamente por el tiempo, pero saben que les aprecio y que oro por ustedes, y que el Señor les bendiga bastante, y que